Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hay muchos videojuegos ambientados en lugares o historias reales. Ghost of Tsushima en Japón, Assassin's Creed, por ejemplo el 2 con esa fantástica recreación del Renacimiento italiano, o recientemente los paisajes de México en Forza Horizon 5. En este vídeo voy a hablaros de varios juegos que nos trasladan a Rusia. Recordaros lo importante que son vuestros me gusta y suscripción para motivarme a seguir haciendo estos vídeos. Vamos a ello, oye. Empezamos con una trilogía que a la mayoría nos ha hecho disfrutar desde hace varios años. Estoy hablando de Metro. Es una saga basada en las novelas de Dmitri Glukhovsky y nos acerca a un mundo apocalíptico en el que los pocos supervivientes han tenido que vivir bajo tierra, en el metro de Moscú. Estos juegos están desarrollados por 4A Games en Ucrania y podríamos decir que son juegos shooter de terror en primera persona. El primer título salió en 2010, se llamó Metro 2033 y es el más fiel al libro, llamado igualmente. Después vendría Last Night y finalmente Metro Exodus. La sensación de salir al exterior con la máscara de gas, pensando en no quedarte sin filtros ya que sería muerte segura al no poder respirar el aire envenenado, o el encontrarte con un animal que ha mutado en un ser monstruoso con alas y verte con poca munición, hará que vivas con tensión gran parte de la aventura. Estas cosas hacen que sean unos títulos obligados para cualquier amante de los videojuegos. Realmente bien, ¿verdad? Cuéntanos. No queda nadie. Les diste lo suyo. Otra trilogía muy parecida es Stalker. Volveríamos al género apocalíptico, pero con un mundo más abierto, en la ciudad de Chernóbil y sus proximidades. En el juego lo llaman La Zona. Esta saga es más RPG de exploración, muchas conversaciones con NPCs, comercio, armaduras, habilidades. De hecho, Fallout bebió mucho de Stalker. La trilogía cuenta con su primer juego, Stalker Shadow of Chernobyl, y luego vendrían Clear Sky y Call of Pripyat. Ya sabemos que el año que viene nos llegará Stalker 2. En principio se lanzará en exclusiva para Xbox Series X, Xbox Series S y también para PC. No sabemos todavía si será una exclusividad temporal, pero no hay noticias de que el juego vaya a salir también en PlayStation 5. Sus creadores, GSC Game World, no paran de decirnos que no saldrá en la consola de Sony. Habrá que creerlos, ¿no? Vamos a cambiar de registro y nos encontramos con Rise of the Tomb Raider. La mayor parte de este juego se desarrolla en las montañas de Siberia. Es un juego de acción y aventuras en el que Lara Croft seguirá con la historia de su título anterior, Tomb Raider.
Aquí nuestra protagonista buscará la ciudad perdida de Kitset. Un abrigo no le vendría nada mal. Y Siberia me da paso a otra trilogía que tiene por título, sí, lo habéis acertado, Siberia. Esto ya es otro género. Disfrutaremos de una clásica aventura gráfica creada por el ilustrador belga Benoît Sokal. El primer título salió a la luz en 2002 y viviremos la aventura en los montes alpinos de Francia. La segunda parte llegó en 2009 y bastante más tarde, en 2017, conseguimos por fin el cierre de la historia con Siberia 3. En estos 3 juegos viajaremos por gran parte de Europa buscando los legendarios mamuts de Siberia. Suena bien, ¿no? Ahora os recomiendo Escape from Tarkov. Este es un título que lleva varios años, pero últimamente ha cogido mucha fuerza gracias a los streams en Twitch. Estamos hablando de un shooter táctico muy realista y extremadamente exigente. El objetivo de la partida es escapar de la ficticia ciudad rusa. Podremos jugar solos o en grupo, y durante la partida nos encontraremos con jugadores rivales o con enemigos controlados por la IA. Tendremos una pasión enfermiza por el loteo, pero que sepas que si caes, lo pierdes todo. Podremos ir guardando armas u otros objetos en maletines, pero si otro jugador lo encuentra, se lo queda todo. Incluso esa arma súper apreciada que has modificado a tu gusto. Adiós. Si te apetece un juego desafiante, este puede ser el tuyo. Por último, quiero dar mención a los Call of Duty. Muchas veces han salido los rusos en esta franquicia, pero me quedo con Call of Duty 5, War at War. En este título tenemos uno de los mejores momentos dentro de las campañas de shooters. Hablo del capítulo en el que nos encontramos en la batalla de Stalingrado siendo un francotirador. Recorreremos las calles y edificios de la ciudad con un rifle en las manos y matando nazis. ¿Tenéis algo mejor que hacer esta tarde? Necesito su ayuda. Hagan lo que digo y podremos vengar esta masacre. Coja mi fusil y vigile la calzada. El Modak del coche es del general Heinrich Amsel, responsable de las miserias de Stalingrado. Ahora, cargue el fusil, pero no dispare. Espere a tener los bombarderos encima. El sonido de los motores tapará el disparo. ¿Listo? ¡Dispare! ¡Otra vez! ¡Todo recto! ¡Antes de que pasen los bombarderos! Gran puntería. Bueno, pues esta es mi selección de juegos inspirados en Rusia o Ucrania. La gente del norte de Europa hace grandes juegos
y debemos tenerlos en cuenta. Aunque no vendría mal un título ruso lleno de color y optimismo. ¿Conocéis alguno? Si es así, comentarlo en la caja de comentarios. Sería muy interesante. Sígame. Agachado. Hasta el próximo vídeo, gamers. Cubran su muerte. He pasado días arrastrándome por las sombras como una rata. Antes, aquí, se oían las conversaciones de nuestros seres queridos. Ya no. Escuche, camarada. Esto cambiará algún día. Y llevaremos la lucha a su tierra, a su gente, a su sangre.